Muy buenas tardes, tengan todos. Me da mucho gusto que estén conectados para la plática del día de hoy. Mi nombre es Alain Tua. Tengo el gusto de coordinar la Comisión de Energía de la Barra, de aquí el capítulo de Nuevo León, la gastronomía. Y en esta ocasión vamos a tener como invitado a Eduardo Sánchez Martínez, quien es actualmente el director de la Agencia Estatal de Energías Renovables. Que, bueno, pues antes de dar un poco de contexto, me gustaría presentarlo, dar una breve lectura a su semblanza. Que Eduardo es economista por la Universidad de Monterrey y cuenta con maestría en alta dirección de empresas con especialidad en gestión energética por la Universidad de Alcalá. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector público y privado, principalmente en áreas de gestión energética, energías renovables, desarrollo y administración de proyectos, política pública, negocios internacionales, atracción de inversión, modelación de negocios y asociaciones público-privadas. Como les comentaba, actualmente es el director de la Agencia de Energía de Nuevo León, adscrita a la Secretaría de Economía del Estado, misma que ha colaborado en coordinar los proyectos e inversión extranjera, la inteligencia de mercados, los proyectos estratégicos y en la Dirección de Fomento Energético y Minero de aquí en Nuevo León. Ha participado como ponente y panelista en México y en el extranjero en temas sobre, obviamente, inversión extranjera, eficiencia energética, generación distribuida, hidrógeno verde, infraestructura para la transición energética, sustentabilidad empresarial, inversión y recientemente en nearshoring. Entonces, estimado, ahora no sé si estés por aquí. Listo. Entonces, un poquito como contexto. Recientemente estaba la dirección, dependía de la Secretaría de Economía, ahora es una agencia como un organismo descentralizado y autónomo. Y últimamente, pues bueno, se han visto en la tarea de brindar las mejores oportunidades a empresas para que se puedan instalar de la manera más eficiente aquí en México. Y Eduardo nos ha ayudado en sus procesos para poder configurarlos de una forma como jurídica y regulatoriamente, ¿no? A pesar de que los aspectos regulatorios pertenecen o son de competencia federal, el gobierno del Estado, a través de la agencia, en este caso a través de Eduardo, pues lo que han hecho es han acompañado a las empresas para darles, de cierta manera, una consultoría como business developers en instalarse en una zona geográfica específica, estratégica, para que puedan tener los insumos energéticos que requieren, ¿no? Entonces, estimado Eduardo, te paso el micrófono, es todo tuyo. Muchas gracias, Alain. Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder tener este espacio para compartir. Digo, algunos en otros foros tal vez nos haya tocado coincidir. La intención, como platicaba en su momento con Alain, pues era explicarles un poco sobre la estrategia del Estado, precisamente con todo lo ahora llamado efecto de nearshoring en temas de atracción de inversión y los retos que eso implica en materia de infraestructura energética, específicamente aquí en el Estado. Entonces, me voy a permitir dar una breve presentación, presentarles ciertos datos económicos de coyuntura aquí en el Estado y cómo esto pues va derivando en la visión o las oportunidades que hemos identificado como Estado para precisamente poder llevar este desarrollo en el corto plazo a buen término. Entonces, de manera inicial, digo, esto en realidad me gusta irlo platicando, es parte de una misma relatoría. El principal punto de partida es cómo la zona metropolitana de Monterrey se convirtió, con los resultados del censo del 2020, en la segunda metrópoli más poblada de México. Esto, si comparamos los datos de 2010 a 2020, vemos que el crecimiento de la población en la zona metropolitana creció más de un 25%. Y si acotamos este crecimiento y lo comparamos, por ejemplo, con el top 10
a nivel nacional de los municipios de ultra crecimiento, podemos observar que 6 de los principales municipios con estas tasas de ultra crecimiento poblacional son precisamente los municipios en los que mayor inversión extranjera se ubicó en esta década. Entonces, al día de hoy somos ya cerca de 6 millones de habitantes, de los cuales al primer trimestre del 2023, pues se han generado 90,000 nuevas plazas, que es precisamente uno de los imanes tractores para la población en general, para venir, buscar oportunidades de empleo, de educación, hacer su vida aquí en la zona metropolitana. Y eso es precisamente lo que nos ha caracterizado como estado, como región, un estado altamente industrializado. 40% de todos los empleos que se generan en el estado corresponden a la industria manufacturera, misma que contribuye con el 11% de toda la industria en el país y que es parte del 23, más del 23% del PIB estatal, considerando los datos del cierre del 2022. Al día de hoy, ya con el anuncio de Ternium, que fue precisamente en la mañana, el estado pues de inversión extranjera confirmada, pues ya van más de 15 billones de dólares que se confirman, el tan sonado más de 70% de la inversión catalogada como bajo este efecto del nearshoring, y que bueno, vienen a contribuir a la llegada de más empresas especializadas en sectores estratégicos que al día de hoy podríamos estar hablando de más de 190,000 unidades económicas o empresas formalizadas en el estado. En resumen, en materia de desarrollo económico, Nuevo León lidera los números en inversión, atracción de inversión extranjera, en generación de empleos, en valor de exportaciones. Al día de hoy, el segundo cruce fronterizo más importante para el comercio del país es ahora el Puerto Colombia, en la frontera que compartimos con Estados Unidos. Primer lugar, Laredo. Segundo lugar, el Puente Colombia. Entonces, esto es precisamente por toda la industria que está llegando al estado y el drive que traen de utilizar todas las bondades y atractivos en materia económica que puede ofertar el estado de Nuevo León. Ahora bien, de esta industria, de todas estas empresas que están llegando, eh, si las segmentamos por tamaño, vemos que entre las empresas medianas y grandes está el 3% de las empresas. Entonces, si hacemos una matemática rápida de estas cerca de 190,000 empresas, con este 3% de aquellas que son de tamaño mediano o grande, tenemos cerca de 4,500, 5,000 empresas mismas que contribuyen con hasta un 75% de los ingresos que tenemos como Estado. Y este dato es muy relevante si después lo comparamos o símil sobre las ventas de energía de la Comisión Federal de Electricidad en la tarifa de suministro básico, en las tarifas de media tensión y alta tensión. Entonces, podemos asumir que este 3% de las empresas demanda el 60% de la energía. Entonces, a nivel de política pública, este se convierte en mi nicho objetivo de alto impacto. Este sector industrial, industria manufacturera, empresas que están llegando, son las que me están demandando mayor cantidad de energía en el estado, mismas que están invirtiendo, están generando empleos, están aumentando el valor de las exportaciones. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos a nivel subnacional o a nivel estatal en materia de sector energético? Vemos por un lado que la oferta no ha aumentado. La capacidad instalada de generación al día de hoy ronda cerca de los 8,000 megawatts, mismos de los cuales a nivel de demanda en el estado tenemos 5,000 megawatts de demanda, más o menos un 60-65% de la energía que se demanda
de lo que genera el Estado, 60-65% más o menos es para uso propio, uso del Estado. El remanente se exporta a nivel de transmisión a otros nodos, a otros estados dentro de la misma región noreste. Entonces, si comparamos entonces del 2013 al 2023, la capacidad instalada de generación en el estado se duplicó. Esto principalmente con inversión extranjera. Al día de hoy, dentro de las modalidades de contrato que existen, más del 70% de la inversión ha sido realizada por parte del sector privado. Entonces, recapitulando, vemos un liderazgo en materia de desarrollo económico como Estado. Vemos que esto también ha orientado a un incremento en la demanda energética, mismo que nos empieza a prender foquitos rojos, foquitos amarillos de cuál es en realidad la expectativa de mayor generación en los próximos años si al día de hoy no se están emitiendo permisos. Entonces ahí es donde empieza el desarrollo económico, toda esta visión de crecimiento a verse obstaculizada al incrementar la demanda, mientras que la oferta de energía permanece igual. Entonces, uno, ¿cuáles son los retos que vemos en el corto plazo? La llegada de muchas empresas bajo este efecto de nearshoring. Al día de hoy, por ejemplo, redondeando los números hacia arriba, 2 empresas nuevas están llegando al estado por semana. Entonces, empresas que están demandando productividad local, empresas que están demandando capital humano especializado, empresas que están demandando procesos intensivos en el uso de energía eléctrica, empresas que están demandando infraestructura en general de servicios, incluyendo vivienda, incluyendo movilidad. Estas empresas, por los compromisos que tienen en su arranque de operaciones, vienen a fijar sus operaciones precisamente porque tienen que cumplir con eh, eh, acuerdos comerciales y estar arrancando operaciones en un lapso de 6 meses. Entonces, si estos tiempos, si los comparamos con los tiempos en los que se tienen que construir naves industriales, dotar de infraestructura, parques industriales, la misma infraestructura eléctrica para proveer el servicio, infraestructura de agua, drenaje, gas, todo esto puede llegar a tomar más de 6 meses. Entonces, es una restricción importante si lo vemos desde el factor tiempo de cómo esto pueda llegar a complicar la llegada de las empresas que sí tienen que cumplir estos acuerdos comerciales que ya tienen de entrada, pero pues también hay que ser realistas de cómo esta inversión en realidad puede irse acomodando, cuál es la velocidad que podemos nosotros como entidad pública permitir que se vaya desarrollando en el Estado. Estas empresas, además, tienen requerimientos importantes en materia de consumo de energías renovables o energía proveniente de fuentes renovables. Tienen compromisos o metas un tanto ambiciosas en el corto plazo en materia de descarbonización, cumplimiento de ESGs, etcétera. Entonces, es un nuevo perfil de industria, o bueno, no voy a decir nuevo porque en realidad es hacia donde vamos, pero sí los niveles de exigencia que tienen en el corto plazo de ir cumpliendo con estos objetivos. Entonces, ¿dónde nos deja a nosotros como Estado esta rectoría del sector energético a nivel federal? ¿Qué tanto podemos empujar? ¿Qué tanto podemos impulsar? ¿Qué tanto podemos facilitar? Si somos los primeros que levantan la mano para atraer esa inversión, una, por la derrama económica que tienen de todas estas empresas, el mismo desarrollo de cadenas productivas dentro de la economía local y la generación de empleos, por supuesto. Entonces, ¿dónde podemos apostarle como Estado o hablando ya directamente como Agencia Estatal de Energía para facilitar la llegada de toda esta inversión? Entonces, comparando los últimos 5 años a nivel de crecimiento en el valor de la industria manufacturera, vemos que Nuevo León ha sido el número uno en los últimos 5 años, con números superiores al 6%, que fue el último número del 2022. Entonces, hay un crecimiento constante de la industria que al día de hoy, si lo mapeamos a nivel de tamaño de este 3% de las empresas que son de tamaño mediano, de tamaño grande, específicamente aquellas de la industria manufacturera,
podemos ir mapeando estas zonas donde se han clusterizado o se han agrupado empresas de diversas industrias. Y esto es importante cuando lo trasladamos con la llegada de todas estas nuevas empresas en los últimos 18 meses. Bueno, al día de hoy ya son más de 140 proyectos que han llegado, ya son más de 15,000 millones de dólares, ya son más de 90,000 empleos que se han generado. Son 2 empresas por semana. Entonces, o matemática simple, estaríamos hablando de anuncios o inversiones confirmadas en el orden de los 800, 900 millones de dólares por mes. Entonces, el atractivo que tiene Nuevo León por los tiempos y la llegada de todas estas empresas es muy atractivo en el corto, mediano plazo. Sin embargo, son retos específicos que tenemos que ir acotando. Entonces, ¿dónde está llegando toda esta inversión, todas estas empresas? Si tomamos estos 140 proyectos de las nuevas empresas que han llegado en los últimos 18 meses y los segmentamos o los agrupamos según el número de empresas, número de proyectos, vemos que más del 35% de estos proyectos se concentra en la zona oriente, más de un 20% en la zona norte y apenas un 10% en la zona poniente. Esto es por número de proyectos. ¿Qué pasa cuando comparamos por montos de inversión? En esta gráfica no se considera la recién anunciada inversión de Kia ni la inversión de Ternium. Por eso el número tan grande o diferenciado en el municipio de Santa Catarina por la inversión de Tesla. Pero vemos cómo a nivel de inversión son ciertas zonas las que van llevando ese liderazgo. Vemos cómo la zona oriente, el municipio de Apodaca, Pesquería, Guadalupe, que concentraba más del 35% de los proyectos, es apenas un 20% de la inversión. Caso importante o caso interesante cuando lo analizamos sobre los empleos a generar. Y aquí es donde la zona norte, con casi un 40% de los empleos generados, los concentra. Entonces, tomando estos parámetros de manera muy rápida, podemos empezar a perfilar qué tipo de empresas están llegando al estado. Empresas que requieren menos tierra, pero que demandan más energía, como es la zona de Apodaca, Guadalupe, ¿ya? Que en los últimos 3 años concentran el 52% de los contratos y convenios para la conexión de nuevas cargas. Pero vemos en la zona norte, por ejemplo, empresas que requieren mayor cantidad de tierra y que van a emplear más gente. Entonces, esto de alguna forma nos permite empezar a mapear o hacer estimaciones considerando los espacios disponibles para proyectar la demanda de servicios, no solamente de energía eléctrica, sino todos los demás servicios o infraestructura asociada. Entonces, si esto lo vemos a nivel de parques industriales, cada uno de los puntos naranjas, vemos que estas concentraciones industriales o parques industriales como tal, más de 150 en la zona metropolitana, hacen el match con la ubicación de las empresas medianas y grandes. Los círculos o las esferas en rojo son las zonas donde se están dando los nuevos desarrollos de parques industriales o se están proyectando nuevas concentraciones de empresas grandes. Entonces, todo este análisis nos resume a, ok, ¿cuál es la postura o qué vamos a hacer nosotros como gobierno estatal o como agencia de energía per se? Y es precisamente estimar esa demanda. Hay una necesidad real de infraestructura. Hay una necesidad de expandir y mejorar la infraestructura ya existente. Y lo podemos acotar específicamente a la transformación de las líneas de alta tensión en 400 y 230, su transformación a líneas de 115 y la correspondiente microredes de distribución a estos nuevos nodos. Entonces, estamos hablando de inversiones millonarias, cientos de millones de dólares que se pueden destinar para proyectar toda la infraestructura que se tiene contemplado, que se va a requerir para todos esos incrementos de demanda. Entonces, con la estructuración de estos polígonos energéticos, que es meramente la delimitación de las zonas industriales para poder hacer estimaciones puntuales de demanda,
Con estos polígonos que al día de hoy tenemos delimitados o identificados entre 20 y 25, dependiendo de ciertas zonas con mayor concentración, estos polígonos energéticos nos van a permitir cumplir con una serie de objetivos marcados. Uno, para reducir la demanda, reducir la congestión en las zonas, optimizar de manera general la demanda energética y ahora sí, poder proyectar o darle entrada a las nuevas empresas que están llegando. Entonces, de manera inicial, ¿cómo van a funcionar o cómo están funcionando estos polígonos energéticos? Que en realidad no es descubrir el hilo negro, no es una delimitación que vaya a estar plasmada en un plan de desarrollo urbano, sino es meramente una estructuración interna de cómo vamos a acotar objetivos específicos en zonas de mayor demanda, en zonas de crecimiento, en zonas de mayor congestión. Entonces, uno es precisamente estimar la demanda de las empresas ya existentes y de las empresas que pueden llegar de acuerdo a la disponibilidad de tierra. Dos, el cumplimiento de código de red en materia de calidad de energía, ver cómo están consumiendo la energía todas estas empresas. Tres, implementación o incentivos a proyectos de eficiencia energética, que una vez identificado cuáles son los centros de consumo, a dónde se está yendo toda esta energía, poder hacer más eficiente ese consumo. Y de forma paralela, considerar proyectos de generación distribuida que al día de hoy eh, entre golpeteo y demás de las disposiciones que están en evaluación y que no se han eh, puesto en marcha las últimas modificaciones, buscar explotar este esquema. Obviamente, cuando hablamos de cargas, generación distribuida como tal, pues es una carga adicional a la red. Entonces, hay que ver el implemento sistemas de almacenamiento que puedan venir a abonar o que sirvan de contrapeso a estos argumentos de no querer permitir mayor cantidad de proyectos de generación distribuida. Y a lo mejor nos estaríamos enfocando a la industria mediana, a la industria grande, que con la instalación de proyectos de generación distribuida probablemente no cubran ni siquiera el 10% de la demanda total que tienen, pero sí vienen a abonar de alguna forma, sacando esas cargas con su respectivo sistema de almacenamiento, configurando por parque industrial, configurando por polígono, que puedan llegar a tener un impacto inmediato en la estabilidad y confiabilidad de la red en estos micronodos. Entonces, la estrategia va más allá de esta optimización orientada también buscar el aprovechamiento de energías renovables agarrándonos de el esquema de generación distribuida. Y ahora si nos queremos poner un poco más tópicos o apostarle a una siguiente fase, una vez cumplido todo lo anterior, eh, poder apostarle a electromovilidad, transporte privado de personal, por ejemplo, redes inteligentes, distritos térmicos, todo este tipo de proyectos que pueden llegar a embonar eh, eh, tomando como principal beneficio, perdón, esta estructura o esta delimitación, que para nosotros como agencia viene a ser un canal de comunicación con la industria ya establecida y una fuente de información a nivel de planeación para la misma Comisión Federal de Electricidad y el SENACE. Entonces, nosotros como Estado, más allá de quejarnos por el problema o no buscar una solución, el poder entablar o desarrollar esta ruta energética como tal nos orienta a ver qué aliados estratégicos son los que necesitamos sumar en un mapeo de todo el estado para el potencial de proyectos a nivel utility, proyectos de gran escala que se puedan desarrollar a lo mejor no hoy, a lo mejor no mañana, pero sí estar preparados para en 3 o 4 años que se puedan detonar. ¿Qué proyectos en la modalidad de abasto aislado pueden llegar a contribuir a una reducción de la demanda estratégica en todos estos micronodos dentro de la zona metropolitana? ¿Qué empresas son las que tienen el capital o a quiénes hay que brindarles ese capital para que apuesten a estos esquemas de abasto aislado? ¿O qué gestiones debemos de hacer? Bueno, más allá de gestión, ¿qué apoyo debemos
brindar, qué puertas debemos de tocar ante las instancias federales para que esto en realidad pueda prosperar. Y bueno, el tema de generación distribuida, que si bien al día de hoy nos hemos enfocado a una integración y fortalecimiento de las empresas integradoras, de las empresas dentro de este subsector de generación distribuida, especialización, capacitación, certificación, sabemos que al momento de incentivar a las empresas para que instalen sus sistemas fotovoltaicos, aprovechando los techos de sus naves industriales, que este beneficio en realidad sea un beneficio y que no sea una carga adicional a la red que venga a obstaculizar la entrada de otros proyectos. Entonces, yo, como mencionaba Alain, yo soy economista. Entonces, la visión de oferta-demanda para mí es esencial en cualquier estrategia. Entonces, el punto central de nuestra política pública o la que estamos empujando como agencia es precisamente la estructuración de estos polígonos energéticos para poder estimar la demanda que se requiere en los próximos años con la llegada de todas estas nuevas empresas y poder ser ese insumo de información para los proyectos que se tengan que detonar a nivel de infraestructura, específicamente transformación de energía y microredes de distribución, y que esto podamos contribuir al desarrollo de la red. Y esto es importante porque en realidad, si nos vamos con que la operación de transmisión y distribución son actividades 100% atribuidas al gobierno federal, vemos que el mismo gobierno federal no está apostando, no está invirtiendo y hay una necesidad real de infraestructura. Entonces, vemos por otro lado que el sector privado tiene el capital, tiene la fuente, tiene los medios para poder invertir. Y a lo mejor podríamos acotarlo a mismos desarrolladores de parques industriales que su principal negocio es la venta de tierra, la construcción, la renta de naves. Entonces, si con todas estas empresas que están demandando energías hay un obstáculo que se llama infraestructura y tienes al principal impulsor de que vengan estas empresas por la derrama económica, por la generación de empleos y demás, y tienes por el otro lado el mismo gobierno federal que se pudiese ver beneficiado con toda esta infraestructura, entonces estamos hablando de un proyecto potencial, muy potencial, de asociación público-privada. Entonces, si concentramos los esfuerzos en esta estrategia de polígonos energéticos para impulsar el desarrollo de infraestructura, que, como mencionaba, es el punto medular. Se necesita infraestructura para interconectar proyectos de generación. Necesitas de esa misma infraestructura para conectar nuevos centros de carga. Entonces, vemos que la infraestructura no crece, manos de gobierno federal, no hay un presupuesto o un proyecto específico para la expansión de la red en la zona metropolitana. Hay una línea que se anunció que va hacia la zona sur, hacia la zona del puerto de Altamira, pasando por la subestación Las Lajas en Linares, yendo hacia Regiomontano en el municipio de Juárez. Y es la única obra de refuerzo que tiene existente, pero es principalmente para darle salida a proyectos eólicos que están en toda esa zona en el estado de Tamaulipas. No es en realidad transformación o infraestructura que venga a abonar a toda la llegada de estas empresas que están estableciéndose en la zona metropolitana. Entonces, si lo vemos desde una oportunidad de colaboración o de asociación público-privada o el nombre que sea, vehículo, fideicomiso y demás, es real la oportunidad que existe de esta colaboración público-privada. Entonces, concentrando esto, ya por el lado de la demanda, vemos que un proyecto de infraestructura va a tardar al menos 2, 3, 4 años en que pueda implementarse. Esto si se dan de manera sincrónica en toda la zona metropolitana. Entonces, en el corto plazo, sí o sí, se tiene que reducir la demanda o al menos hacerla más eficiente para que todas las empresas que están llegando puedan tener cabida con la infraestructura ya existente. Y eso en realidad no es descabellado. Si año con año una meta sobre demanda entre las principales industrias, las principales empresas, metas de ahorro de un 5% anual con la implementación de proyectos en materia de eficiencia energética o el simple cumplimiento del código de red, pudiéramos tener suficiente demanda liberada en la red existente, que liberen congestión, que reduzcan la congestión, liberen demanda
liberen capacidad y que esto pueda ser el principal incentivo para las empresas nuevas que está llegando. Entonces, esto ya lo resumiría a nivel de oportunidades como gobiernos estatales en materia energética. Uno, proyectos de infraestructura que se tienen que detonar para poder lograr esta transición energética, o sea, este cruce de oferta y demanda en el sector energético. Dos, la necesidad de integrar energías renovables. Digo, si bien, por ejemplo, la agencia, el nombre completo es Agencia para la Promoción y el Aprovechamiento de Energías Renovables. Si lo acotamos a energías renovables, es la única en su tipo como tal en todo México. Otras entidades hablan o tienen dentro del espectro de proyectos, pues dar atención a sectores económicos dentro del mismo sector, más orientados a oil and gas, estados como Campeche, estados como Veracruz, estados como Tamaulipas, que puede verse un 50-50 en estrategia, y otros que pueden llegar a apostarle mucho también a las renovables, pero pues tienen también otras necesidades en materia de infraestructura que a lo mejor le están apostando. Pero tal cual como nombre, esta agencia en Nuevo León es la única que tiene un enfoque específico en esta transición energética y en el aprovechamiento de energías renovables. Entonces, ¿cómo vamos a proveer o cómo vamos a generar las condiciones para que todas estas nuevas empresas puedan tener acceso a estas energías renovables? Posiblemente los proyectos que están por entrar en operación aquí en el estado ya están comisionados, ya tienen un PPA asignado o tienen un contrato el cual no les permitirá vender la energía a las empresas aquí en el estado, pero pues, siempre está la opción del suministro, el suministro calificado. Entonces ahí es donde la misma industria o los proyectos posiblemente establecidos en otros estados puedan dar esa solución a las empresas. No obstante, como Estado, nuevamente, es cómo detonar las energías renovables en el Estado. Entonces, si el día de hoy la incertidumbre para los permisos de generación no da lo suficiente para que se puedan detonar los proyectos, sí podemos empezar a prospectar y empezar a analizar y empezar a planear en qué zonas, en qué municipios y qué hace falta para que en el momento que exista este trigger y que se pueda detonar la inversión, que podamos estar listos como Estado, que podamos asesorar a ese privado o a esa empresa que busca desarrollar y detonar un proyecto específico. Por lo pronto, entonces, es apuntar la generación distribuida, apuntarle de manera estratégica y muy quirúrgicamente hablando a proyectos de abasto aislado, que sea igual la instalación de paneles solares y que todo esto no dejarlo solamente en incrementos de demanda. Hoy por hoy podemos decir que el crecimiento económico que ha tenido el Estado ha sido precisamente por un incremento en la demanda energética y en su momento un incremento también en la capacidad instalada de generación. Que estos mismos proyectos contribuyeron a la ampliación de la red de toda la zona metropolitana para dar salida a toda esta energía. Entonces, al no haber por ese lado mayor número de proyectos, porque somos superavitarios, energía hay. La inversión es cómo bajarla y cómo distribuirla. Entonces, mientras todo esto se cumple, lo que debemos apostarle es la optimización energética, optimización de la demanda energética, cumplimiento de código de red y proyectos de eficiencia energética. Esta transformación industrial orientada a la optimización y digitalización de muchos procesos que involucran el uso de energía eléctrica. Y para poder detonar estos tres puntos, se dan o se pueden llegar a dar de manera muy creativa mecanismos de participación público-privado para poder detonar esta inversión. Entonces, ya estamos hablando que sí o sí tenemos que ver la forma como el sector privado va a seguir apostando y contribuyendo al desarrollo del sector energético con el gobierno federal. Entonces, lo que más podemos desear como estados es tener esas propuestas por parte del sector privado de cómo esto en realidad pudiese funcionar. Nosotros como estado tenemos el compromiso de empujarlo, también del lado creativo, buscar estos esquemas, hacer el cabildeo correspondiente, pero es donde necesitamos del sector privado.
de cómo esto pudiese llegar a funcionar. Cuando se les pregunta qué tan factible sería si se asocian con un gobierno estatal o gobierno federal, hay incertidumbre. Hay incertidumbre de que se vayan a cumplir los acuerdos o no se vayan a cumplir. Entonces, ¿qué garantías, qué seguridad podemos otorgar como Estado para que estos proyectos puedan prosperar? ¿De qué manera debemos de contribuir o qué debemos aportar para que eso se pueda detonar? Entonces, eh, esta identificación de oportunidades con estos esquemas de inversión, con estos esquemas de financiamiento en proyectos muy específicos, es lo que nos va a permitir como Estado poder detonar el sector energético y poder atender la demanda creciente de todas estas empresas que están llegando. Creo que esta ya fue la última. Sí. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho el espacio. Yo creo que si te llegan a tener comentarios, preguntas, pues ahora sí, Alain, abrimos este micrófono. Ustedes dicen. Sin Muchas duda, quien gracias. quiera participar, quien quiera participar es súper bienvenido y muchas gracias a ti, estimado Eduardo, por darnos este panorama. Y fíjate que me parece bastante interesante porque desde una perspectiva jurídica uno atiende los asuntos a la problemática que usualmente requiere el cliente, ¿no? El cliente te dice, oye, ¿sabes qué? Imagínate, ¿no? Hablando de proyectos de inversión, me voy a instalar en México, me voy a instalar en Monterrey, hablemos de industria pesada y de repente te dicen, no, oye, necesito que me hagas un guidance laboral, oye, necesito o sea, toda la estructura de la plantilla laboral para una no sé, por ejemplo, una manufacturera y luego al mismo tiempo en real estate sobre los aspectos que se requieren y así sucesivamente te vas por cada una de las materias, ¿no? Sin embargo, llega una que es la energética y en la energética, pues bueno, partiendo de el insumo energético que va a requerir la empresa, obviamente es electricidad y algunas de ellas también son de gas natural. Sobre ello, pues bueno, atiendes únicamente la relación jurídica que pueda llegar a tener la empresa con el proveedor tienes con el comercializador de gas o con el suministrador calificado para el caso del suministro eléctrico, ¿no? Para los PPAs. Sin embargo, este panorama, si tan amplio como lo tienes, muy puntual y particular sobre las zonas de interés en todo el estado, a mí me parece en lo personal bastante interesante, insisto, porque te da un panorama distinto al que estamos acostumbrados a el escritorio, ¿no? Al esperar al cliente, buscar al cliente y atender esas situaciones en lo particular y no tener una visión un poquito más holística, ¿no? Digo, al margen de eso, eh, tengo aquí algunas notas que es como si fuese un business developer, ¿no? Oye, pues te voy a vender la idea de estar aquí en Monterrey. En Monterrey tienes estas áreas de oportunidades, tienes estas industrias a las cuales vas a poder proveer y al mismo tiempo, pues bueno, pues, la interconectividad que tenemos con Estados Unidos y algunas zonas estratégicas del país por las vías de comunicación que tenemos, por ejemplo, las vías férreas que tenemos puede llegar a ser algo estratégico para algún tipo de industria, pero pues sin contar con la deficiencia de infraestructura eléctrica de transmisión y distribución que mencionaste, ¿no? Entonces, en lo personal me parece súper interesante el mapeo, súper interesante la gráfica de oferta y demanda que bien mencionas. Definitivamente un abogado no va a poder interpretarlo desde una perspectiva como la tienes económica, pero pues bueno, ya desde el punto de vista jurídico, regulatorio, pues ahí es donde pudiésemos entrar aquí, ¿no? Sin embargo, si alguien más quisiese o tuviera algún tipo de pregunta o quisiera participar, es más que bienvenido. Aquí tienen al buen Eduardo para contestarles todo lo que ustedes necesiten. Mencionaste ahorita un punto, Alain, previo a lo mejor a otra pregunta, bueno, que piensan la pregunta. Eh, yo creo que si vemos el tema de infraestructura como la oportunidad más grande que tenemos para contribuir como estados y sector privado a que el problema de falta de inversión en infraestructura de transmisión, transformación y distribución se pueda destrabar, creo que es donde podemos tener una gran aportación. Entonces, el principal punto hoy por hoy es que es inversión que está realizando el sector privado para consumo dentro de los mismos parques, bajo el esquema de venta a terceros,
sin ceder infraestructura a la red. Entonces, se están solucionando problemas, sí, a nivel micro, pero no hay una solución integral. La solución, ¿ya? La misma cesión de la infraestructura, la misma cesión de todos esos activos de la inversión que realice el sector privado, asumiendo que el sector privado es el que invierte. Entonces, ¿cuál es la certeza jurídica para que en el momento que el inversionista, uno, recupere su inversión, amortice su proyecto como tal, pero que también en el momento que vaya a requerir esa capacidad que esté disponible por la infraestructura en la que invirtió, se le pueda conceder en tiempo y forma? Y que no sea una solicitud y que después, por los mismos derechos que ya tiene adquiridos sobre esa capacidad, que no venga la Comisión Federal de Electricidad y tarde un año o año y medio en lo que hace arreglos en la infraestructura existente para proveerle de eso, de esa capacidad, o que la quiera cambiar en otro punto donde a lo mejor el inversionista no va a estar interesado. No va a faltar un privado que quiera conectarse donde el vecino invirtió y que por ser infraestructura que ya fue cedida, que ya es parte de la Comisión Federal de Electricidad, que no tenga que pagar derechos de conexión o un proyecto de infraestructura como tal, y que la misma, por la capacidad disponible, se le tenga que dar esa factibilidad. Que se puede decir, sin darte el RFC, pero te puedo decir que hay varios que tienen un esquema muy similar, y no solamente en Nuevo León, en todo México, y es algo real, es algo que existe. Entonces, ¿cuál va a ser ese mecanismo que pueda llegar a blindar esa inversión que realice el privado, que pueda cederse y que pueda considerarse pública? ¿Cuál es el esquema de comercialización sobre qué? ¿Qué seguridad le vas a dar a un fondo a un fondo de inversión para que sea o asegure esa fuente de pago? Si las empresas a las que le estás apostando todavía no llegan, porque le estás apostando a que se llenen esos parques. Entonces, son varios elementos que el todos estos elementos en un solo documento es lo que va a permitir que se pueda detonar. Entonces, hay muchos asegúnes técnicos, económicos, legales, pero existe, debe haber una forma en que esto pueda prosperar a nivel macro. Entonces, si esto, la semana pasada me tocó estar en un foro en el estado de Sonora, precisamente con los estados fronterizos, como los principales receptores de inversión bajo este efecto de nearshoring, y la preocupación o el discurso fue exactamente el mismo, el tema de infraestructura. Entonces, ¿qué pasa si ya no es solamente un estado el que está empujando este esquema, sino varios estados? Y a lo que voy es, no podemos tener esfuerzos aislados, no podemos tener diferentes mecanismos y demás. Tiene que haber uno que pueda funcionar, uno que se pueda cabildear y que se pueda detonar entonces de manera sincrónica en otros estados o en otros puntos. Entonces, creo que sí hay una oportunidad muy grande desde el ámbito legal, desde el lado jurídico, para que esto pueda prosperar y no ser un juez más dentro del sector que emite un comentario, una opinión y demás, sin en realidad a lo mejor empezar a hacer estas mesas de trabajo y armar y a usar el documento o el vehículo que vaya a ser el que pueda destrabar toda esta inversión en infraestructura. Sí, sin duda, ¿no? De lo que tú hablas es seguridad energética, ¿no? Puedes tener estructuras jurídicas muy consolidadas, muy sólidas en cuanto a obligaciones y garantías. Sin embargo, pues bueno, eh, nos ha tocado ver que desafortunadamente la salida en cuanto a seguridad energética en capacidad de infraestructura se trata, entiéndase, apagones, es por fuerza mayor, ¿no? Cosa que queda completamente ajena a cualquier tipo de responsabilidad. Entiendo perfectamente lo que dices, coincido 100%. Hay un área de oportunidad muy, muy grande para poder brindar de certeza a las empresas sobre la seguridad energética en cuanto al suministro se trata. Creo que es uno de los grandes desafíos que enfrenta el nearshoring. En la conferencia pasada estuvieron también dos ponentes y hablamos muy particular de los desafíos del nearshoring en materia eléctrica, ¿no? Y uno de ellos será eso. Es decir, pues bueno, tienes una zona muy atractiva por todo el hub industrial, empresarial que se tiene particularmente aquí en Nuevo León, pero mientras más vienen, pues bueno, más será la demanda
y en consecuencia la demanda requerirá infraestructura y todo lo que deriva de ello, ¿no? O sea, puedes tener un parque gigante que se te va a llenar y es venta de terceros, pero lo que va a ir creciendo es la demanda y en consecuencia, pues bueno, vas a requerir de los servicios que puedan soportar eso, ¿no? Coincido totalmente. Y estoy hablando únicamente de infraestructura para industria. A eso falta el suministro básico, o sea, es decir, toda la población que va a traer este tipo de proyecto, que bien, por ahí hablabas de 90,000 empleos, creo que era por ahí, va a traer los proyectos de no sé qué tanto vaya a pegar, habría que analizarlo, las electrolineras. Eh, Creo firmemente que los proyectos de almacenamiento eléctrico van a poder llegar a ser sumamente importantes para solventar este tipo de, de desafíos. Sin embargo, pues bueno, habrá que evaluar cómo saldrá la regulación al respecto. Y pues creo que, como bien lo dices, de la mano con gobierno federal, pues bueno, buscar ese cabildeo para desarrollar la infraestructura en la zona norte, ¿no? Entendemos que en el Plan Nacional de Desarrollo en materia eléctrica, en materia energética, en el PROCENER, se menciona, pues bueno, que se busca desarrollar mucho la zona bajío, zona centro y zona sur del país, ¿no? Y creo que ahí podemos recaer en un debate que es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Y esto es decir, bueno, pues llevo la empresa a una zona en donde hay infraestructura, pues en consecuencia, pues la empresa está ahí porque hay infraestructura. No la va a poder llevar al sur porque no hay infraestructura. O sea, no va a poder llevar una maquiladora al sur porque pues el costo kilowatt hora es más caro o el metro cúbico de gas natural es más caro. Entonces, por ahí empiezas en un debate de política pública que posiblemente será otro foro, ¿no? Pero bueno, lo dejo abierto. Si alguien más quisiese participar, es más que bienvenido. Mira, estimado Oro, te voy a leer una pregunta que llegó por el chat y dice, ¿cuál sería la dinámica para que todos los sectores, legal, técnica, privada, asociaciones y la agencia estatal, se unan para presionar y solventar la demanda de infraestructura energética? Otra vez, otra vez. Bueno, ¿cuál sería la dinámica para que todos estos sectores, de los cuales hemos estado hablando, los sectores como el sector legal, el sector técnico, la iniciativa privada, las asociaciones o los posibles proyectos de las APPs y la agencia se puedan unir para presionar y solventar la demanda de infraestructura energética? Es decir, ¿cuál pudiese ser una dinámica o una propuesta para que todos los interesados puedan hacer una labor de cabildeo y gobierno federal, particularmente CFE, pueda desarrollar infraestructura en materia eléctrica para Nuevo León? Yo creo que, digo, a final de cuentas y lo mencionaba, esfuerzos aislados no nos van a llegar, no nos van a llevar a ningún lado. Entonces, lo que sí se ha estado dando desde el mes de diciembre, diciembre y enero, acercamientos con los principales desarrolladores industriales en el estado, mismos que han palpado la problemática y hemos impulsado, ahora sí que nosotros con conocimiento de qué empresas están llegando a dónde, hemos impulsado solicitudes agrupadas, por ejemplo. Entonces, creo yo que el camino digo, se ha estado haciendo a nivel técnico, por ejemplo, con colegios de ingenieros, con empresas que hacen desde misma tecnología para proyectos de generación, como equipos en materia de calidad y eficiencia energética, con todas estas empresas, con todos estos integrantes de la cadena de valor, se va solucionando o se va plasmando cuáles son las necesidades técnicas o las implicaciones técnicas de estos proyectos de infraestructura. Luego, por el lado económico, hablando en materia de suministro, en materia de comercialización, de la misma plusvalía que puede adquirir la tierra, de qué manera se pudiese encontrar un mecanismo económicamente viable que pueda ser factible un financiamiento, ya sea
externo o inversión directa de capital de los desarrolladores. Y ya por el tema legal, quienes han estado apoyando de alguna forma son precisamente los equipos legales de desarrolladores o de empresas tecnólogas o empresas constructoras, viendo el esquema o el engranaje de cómo esto pudiese funcionar desde su perspectiva. Ahora, dentro de las implicaciones legales, lo que menos queremos es que esto no prospere. Y es cómo esto puede llegar a ser atractivo a los ojos del mismo gobierno federal. Entonces, esta misma información ha sido presentada con autoridades de la misma Comisión Federal de Electricidad, diversas unidades dentro de la CFE, de la CENACE, de la misma CENER, de otras entidades de gobierno, asociaciones, cámaras, empresas. Entonces, se podría decir que hay una sintonía en cuál es la necesidad y cuál pudiese ser el camino. Entonces, pongo sobre la mesa si hubiese algún interés particular de participar desde el lado legal y a lo mejor dar esa entrada con los equipos legales de estos desarrolladores o de estas empresas. Yo creo que es el poder abrir el diálogo va a poder enriquecer diversos puntos que a lo mejor ya puestos en blanco y negro nos permiten definir un solo esquema o un solo vehículo. Sin duda, ¿no? Las cámaras empresariales también ayudan bastante, las asociaciones. Entiendo que Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila tienen clústeres en materia energética que también pueden ayudar definitivamente las agencias, en tu caso de los estados, ayuda, ¿no? Y pues bueno, es hacerle el pitch del desarrollo de negocio a CFE, ¿no? Que al final del día después es un win-win situation. Pues bueno, estimado Eduardo, yo te agradezco bastante tu participación. Mira, aquí una más. Dice, la agencia puede ampliarse a la definición de energías limpias acorde a la ley de la industria eléctrica y no solamente a las renovables. Sí, digo, ahí por ejemplo, eh, el objetivo o la palabra que vaya implícita en todas las atribuciones de la agencia, que igual pueden consultar en el periódico oficial del Estado, publicación del 10 de mayo. Eh, el hablar de transición es migrar de combustibles fósiles o contaminantes a energías limpias y renovables. Entonces, el término como tal de energía limpia, si lo acotamos a lo que lo que hizo, o la definición o la amplitud, la nueva amplitud del término de lo que se considera limpio o no, pudiésemos estar en el mismo esquema. No hay una definición tal cual, sino que se acota a lo que ya existe o lo que se implementa aquí en México como definición. Bueno, y supongo que también la agencia busca promover la energía que es Sí. de emisiones neutras o emisiones cero, que sean renovables y pues bueno, también generación distribuida, ¿no? Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Insisto, te agradezco bastante la presentación, estimado Eduardo. Es bastante interesante. Supongo que para el auditorio también lo ha de haber sido. Eh, Creo que es un tema eh, que puede emplearse algunas horas más. Sin embargo, entiendo que tenemos nada más una hora para esto. Eh, Y bueno, no me queda más que agradecerte el tiempo, agradecerte la presentación y agradecerte que puedas haberte dado la oportunidad y platicarnos de lo que están haciendo en la agencia, lo que tienen planeado. Felicidades por el monto de inversión que han logrado traer a Nuevo León y sin duda seguirán llegando más éxitos como este. Perfecto. Pues muchas gracias también, Line, a todos por el espacio, por su tiempo y pues bueno, quedo a sus órdenes por cualquier cosa. Te agradezco bastante, estimado Eduardo. Vale, que tengan buena tarde. Hasta luego.